Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Mis amigos, uno propone y Dios dispone. Los que me conocen sabrán, yo soy arquitecto. Toda mi vida me he desarrollado en la arquitectura. Es algo que a mí me apasiona, me divierte, me ha dado a ganar, he vivido de eso. Los que me conocen saben que solo tengo una hija y esa hija es mi tesoro. A mí me hubiera gustado que todos mis conocimientos heredárselos a ella, pasárselos, abrirle los ojos, enseñarle, decirle mm, cómo es todo el mundo de la arquitectura. Sin embargo, a ella no le gustó, no le gustó ese tipo de dibujo, aunque sí le gustó algo relacionado al arte. Ella prefirió la licenciatura en artes visuales, es lo que está desarrollando, está estudiando artes visuales y pues encantado y orgullosísimo de ella. Pero yo siento que tengo muchísimo que aportar, tengo muchísimos conocimientos que no me los quiero llevar a la pinche tumba. Así que yo los voy a compartir con todos aquellos estudiantes, con todas aquellas personas que les llame la atención. Les voy a compartir todos los conocimientos sobre la arquitectura, sobre la construcción, todas las cosas, todos aquellos secretos constructivos que tengo en una nueva sección que voy a abrir en este momento en mi canal. Nueva sección la he nombrado Escuela de Albañiles. Espero que sea de su agrado y que aporte algo, porque mi intención únicamente es ser útil a la sociedad. ¡Ánimo! Muy buen día tengan todos ustedes, mis amigos. Soy el arquitecto Fabián Carrasco Favela. Yo pienso que todos alguna vez hemos escuchado hablar de arquitectura barroca, neoclásica, gótica, renacentista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me atrevo a decir que no todas las personas, incluso hay muchos arquitectos que desconocen en qué momento aparecen, cuáles son sus características, cuál fue primero, cuál fue después. De hecho, a mí mismo me pasaba eso, porque la historia de la arquitectura a mucha gente le da pereza. Tal vez porque el maestro suele darla con frecuencia un tanto aburrida. Pero si me siguen el rollo, los transportaré de una manera rápida, divertida y de una forma muy general a conocer la evolución de la arquitectura desde sus orígenes hasta la actualidad, en tan solo pues unos 15 o 16 minutos de su tiempo. Según el tiempo en que fueron surgiendo las diferentes corrientes arquitectónicas, se pueden clasificar los diferentes estilos en arquitectura de la prehistoria, arquitectura de la Edad Antigua, arquitectura de la Edad Media, arquitectura de la Edad Moderna y arquitectura de la Edad Contemporánea. Cada una pues nos sugiere un cambio en el estilo, en el uso de los nuevos materiales y sus propias representaciones gráficas, las cuales conoceremos una por una. Empezamos con la arquitectura de la prehistoria. Se dice que la arquitectura nace prácticamente junto con el hombre de la prehistoria, durante el periodo neolítico, comprendido desde el año 6000 hasta el año 2500 antes de Cristo. Justo cuando el hombre deja de ser nómada y se convierte en sedentario. Entonces comienza a vivir en cuevas y chozas. Incluso desde unos 7000 años antes de Cristo se hicieron los primeros monumentos. Pero fue hasta la Edad Griega cuando se empieza a considerar a la arquitectura como tal. Posteriormente de la arquitectura de la prehistoria viene la arquitectura de la Edad Antigua. La Edad Griega se comprende desde el año 1100 hasta el año 70 antes de Cristo.
Realmente, cuando la arquitectura en Grecia alcanza su esplendor, fue en los siglos del 6 al 4 antes de Cristo. En esa Grecia clásica, techaban los edificios con madera y la cubrían con teja de terracota. Incluso, ocasionalmente las cubrían de mármol. Entre las cosas a destacar, los arquitectos griegos, Tino, Fidias y Calícrates, compartieron los principios del arco, pero aún no pusieron bóvedas ni cúpulas en los edificios. Los griegos fueron los creadores de los tres primeros órdenes clásicos: el dórico, el jónico y el corintio. El dórico es el más antiguo y se caracteriza por su sencillez. El jónico se define porque las columnas tienen un capitel en forma de volutas. Y el corintio, este último es prácticamente parecido al jónico, pero su capitel es más ornamentado. Posteriormente, ya luego los romanos completaron los 5 órdenes clásicos de la Edad Antigua, con la creación del orden toscano y el orden compuesto. Pero realmente estos fueron influenciados por los griegos, ya que eran compuestos más que auténticas innovaciones. En Roma ya se utilizó el cemento, el hormigón y el ladrillo de barro. Lo que sí es importante mencionar es que fue el arquitecto romano Vitruvio el autor del primer tratado sobre arquitectura, donde él proponía que la arquitectura descansa sobre 3 principios básicos: las venustas, las firmitas y las utilitas. Donde las venustas era la belleza, las firmitas era la firmeza y las utilitas era la utilidad. Es decir, al hacer cualquier proyecto arquitectónico, deberíamos considerar que éste fuera útil, fuerte y bello. Siendo honestos, estos 3 principios propuestos por Vitruvio, en automático e inconscientemente, la mayoría de los arquitectos hoy en la actualidad los aplicamos. Bueno, hasta ahorita hemos hablado de la arquitectura de la prehistoria y de la arquitectura de la Edad Antigua, es decir, de Grecia y de Roma. La siguiente en la lista es la arquitectura de la Edad Media. En la Edad Media se desarrollaron principalmente 3 estilos: el bizantino, el románico y el gótico. Pero después surgieron 4 estilos más que conoceremos un poco más adelante. Primeramente describiremos los 3 principales. El bizantino se desarrolló durante prácticamente todo el periodo de la Edad Media y se caracterizó por la construcción de cúpulas de gran altura. Además, se sustituyó a la piedra por el ladrillo. El románico surgió entre los siglos XI y XII. En este estilo se rompe con lo clásico. Hay solidez en las construcciones, hay anchura en los muros, con la intención de poder resistir las fuerzas y tensiones de la estructura. Aparece el uso del arco de medio punto y la bóveda de medio cañón y de arista. Además, se distingue también por la escasez de vanos. Y el gótico, este surgió del siglo XII al siglo XV. Estas fueron estructuras construidas con piedra, combinadas con grandes extensiones de cristal, columnas agrupadas, agujas en punta, grandes arcos, decoración intrincada, es decir, decoraciones lineales que se entrecruzan de una forma complicada. También usaron la bóveda de crucería y herbotantes. Además, tienen una forma específica de contrafuerte compuesto por una estructura arqueada. Después del gótico aparece la arquitectura del Renacimiento. Esta surge en Italia en el periodo entre el año 1400 y el año 1600. Y este estilo vino a reemplazar al estilo gótico. En el Renacimiento,
La arquitectura se caracterizó por recuperar aspectos de la cultura clásica grecorromana, como la armonía y la proporción como idea de belleza, además de los temas mitológicos. Manejaban el frontis triangular, el arco de medio punto y una simetría perfecta. Después del Renacimiento aparece la arquitectura barroca. Esta arquitectura aparece después del Renacimiento y del manierismo, que ya existían pues en esas fechas de comienzo del siglo XVI y que se caracterizaba por la abundancia de las formas difíciles y poco naturales. Entonces lo barroco se generó en Roma a principios del siglo XVII y se extendió hasta mediados del siglo XVIII por los estados absolutistas europeos. La arquitectura barroca pretende otorgar a sus estructuras dinamismo compositivo en lugar del carácter pasivo del Renacimiento. Es el movimiento siempre una de sus búsquedas. Eso lo lograban con el uso de ondulaciones en muros interiores y fachadas, así como también en las columnas. Después del barroco viene la arquitectura rococó. Esta arquitectura surgió y se desarrolló en París durante el siglo XVIII, entre las décadas de 1730 a 1760, como reacción en contra de la grandeza, la simetría y las estrictas regulaciones del barroco. Aquí se siguen usando adornos, pero le agregan una decoración más abundante. Le incluyen volutas y hojas de acanto, pero con motivos más jocosos o burlones. Además, usan formas orgánicas asimétricas, se utilizaban tonalidades claras, curvas y revestimiento de pan de oro, dando lugar a un estilo más elegante y más complejo que el mismo barroco. Uno de sus rasgos más característicos es la variación entre el interior y el exterior de los edificios. Es decir, mientras en el interior era muy ornamentado y rebuscado, en el exterior había sencillez. Posteriormente, a mediados del siglo XVIII, aparece la arquitectura neoclásica, la cual reacciona contra los efectos decorativos del barroco y del rococó. Este estilo agradó mucho por la sencillez, con un predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo. Se emplean elementos básicos de la arquitectura clásica, columnas, órdenes dórico, jónico, frontones, bóvedas, cúpulas, etc. A inicios del siglo XX surge la arquitectura de la Edad Moderna. En 1919, Walter Gropius, en Alemania, funda como escuela de arte a la Bauhaus. Pero Hitler, que era un artista frustrado, odiaba esas ideas de simplicidad y modernidad, por considerarlas no tradicionalistas y ajenas a la época. Entonces, Walter Gropius le cede la batuta a Mies van der Rohe, quien sigue sus ideales en la ciudad de Dessau y promueve el pensamiento de que menos es más como idea de diseño, innovando con la simplicidad de la forma y de los materiales. Pero Hitler no cesaba. Entonces se trasladó con la Bauhaus a Berlín, donde en 1933 finalmente le cerraron y saquearon la escuela, declarándola un espacio de creación de enemigos de su política e ideales nacionalistas. Pero la inspiración, ideales y estética ya se habían permeado a todas partes del mundo y la siguieron divulgando los artistas que pudieron. Y en 1937 el arquitecto Laszlo Moholy creó la New Bauhaus en Chicago. La era moderna comienza después de la Primera Guerra Mundial. Sus principios estéticos pues eran basados en el uso del acero, el vidrio y el hormigón armado.
Y esta surge como una propuesta en escala tanto en los cambios en la tecnología como en la sociedad. En este tipo de arquitectura se valora la función del edificio desde un punto de vista analítico y el uso racional de los materiales tiene la eliminación de la ornamentación y la decoración y le da apertura a la innovación estructural. Entre las más distintivas características de la arquitectura moderna destacan el diseño depurado, con líneas simples y rectas, y también rompiendo con el neoclasicismo de la ornamentación, poniendo como prioridad el funcionalismo tanto racionalista como organicista. Posteriormente a Walter y a Mies van der Rohe aparece el arquitecto Le Corbusier, al cual se le considera el padre de la arquitectura moderna, ya que fue una figura clave de la internacionalización de la arquitectura y el urbanismo que han caracterizado los paisajes urbanísticos del siglo XX en todo el mundo. Le Corbusier se inspiró para sus edificios y diseños urbanos en desarrollos de ingeniería modernos como aviones de pasajeros, cruceros, automóviles, silos de granos, etc. De hecho, escribió en su libro más famoso, Towards a New Architecture, que una casa es una máquina para vivir. Le Corbusier se basaba en la proporción áurea. Pero, ¿qué significa eso? Eso sucede cuando la relación entre dos magnitudes es la misma que la suma de ambas y la mayor de las dos, y las consideraba como una herramienta de medidas lineales u ópticas, algo similar a un guión musical. De hecho, la sección áurea se manifiesta siempre en todas las artes. En la música está en una bella melodía, en la danza está en el ritmo y la sincronía al danzar. En la pintura podríamos decir que está en el equilibrio oculto de algún cuadro. En la arquitectura está en la proporción de sus elementos, etc. Aquí es importante mencionar a Oscar Niemeyer, que fue un gran discípulo, socio de Le Corbusier. Fue un gran arquitecto brasileño, seguidor y gran promotor de las ideas de Le Corbusier, y es considerado uno de los más influyentes de la arquitectura moderna internacional. Se caracterizó porque él fue un gran amante de las curvas, las cuales utilizó en la mayoría de sus proyectos. Posteriormente aparece en la arquitectura posmoderna, pero más que un estilo es una tendencia que aparece en 1950 y se basa en que la ornamentación de las fachadas vuelva a ser protagonista, alejándose de la estética más simple del estilo moderno anterior. Aquí también se utilizan elementos antiguos como el arco y la cúpula, pero con materiales de la actualidad. Incluso sigue apareciendo un poco en la actualidad. Por último tenemos a la arquitectura contemporánea. Ahora estamos viviéndola, la misma arquitectura contemporánea. Se le considera contemporánea a partir de 1970 hasta la actualidad. Aquí se mezclan materiales, colores, texturas y se combinan elementos naturales con la intención de lograr una integración entre la arquitectura y el medio ambiente. La diferencia entre la moderna y la contemporánea simplemente es que la moderna abarca un periodo enmarcado por el siglo XX, mientras que la contemporánea empezó en los 70 y sigue corriendo en este día. Mis amigos, esta es una semblanza muy general de la evolución que ha tenido la arquitectura desde sus inicios hasta la actualidad. Espero que este contenido les haya sido útil de alguna manera. Si es así, regálenme su like y suscríbanse a este mi humilde canal